Ya estoy. Perfecto. Vale, entonces, siguiendo con la reflexión, sobre todo en balonmano femenino, que es donde yo más estoy, o sea, yo escucho mucho siempre la queja de, no, es que tenemos que crecer, o sea, se le tiene que dar más visibilidad al balonmano, etcétera, etcétera. Vale, pero si Eso queremos que yo ese balonmano femenino crezca, ¿vale? Si los clubes no hacen porque crezca, ese balonmano no va a crecer. O sea, tú no vas a claro, crecer más por traerte una jugadora de fuera. No, porque esa claro, jugadora, correcto. tú sabes que va a estar un año aquí, dos como mucho, y que se va a ir. Entonces, tú tienes que empezar desde una base, es decir, o sea, desde una base, desde una categoría inferior, hasta arriba, hasta el primer equipo, y construir un equipo. Entonces, así es como se hace que un club sea más profesional y que se le empiece a tomar en serio al balonmano, con Seguramente, profesionales. seguramente que a la larga se vea beneficiado no solo por éxitos, sino a nivel económico. Seguramente que le vengan, es como la inversión, un empresario que invierte en algo que no está Y por patentando todavía, ¿no? repercusión, O al sea, final es por repercusión. puede salirle mal o salirle bien, pero si le sale bien, a la larga, él le gana una rentabilidad espectacular, porque todos esos jugadores que tú estás creando en la base pueden ser vendidos, pueden no ser vendidos y no tener que comprar tú porque has formado a auténticos profesionales y juegan en tu equipo, en el primer equipo, pues siendo de tu tierra o no trayéndolos de fuera, por poner un ejemplo, ¿no? Que es lo que normalmente quiere muchos clubes, ¿no? El tener gente de su ciudad o de su pueblo. A lo mejor toda esa rentabilidad te va a venir gracias Te a que viene de tú, vuelta, te viene de vuelta siempre. claro, has empezado desde chiquitito, sacando base en todos los equipos en cada categoría, teniendo femenino y masculino, importándote igual el femenino, tanto el femenino como el masculino. Ahora, al fin y al cabo, el femenino está cambiando mucho, tanto su juego como su repercusión, porque yo creo que también están involucrándose muchísimos más profesionales en su sector, ¿no? En el sector femenino. O Se sea, están ya está. consiguiendo éxitos a nivel internacional, muchas jugadoras se están yendo fuera, incluso no siendo internacionales. Entonces, quiere decir que algo bueno estamos haciendo, Eso es, pero todavía queda mucho por hacer. claro. Y sobre Si todo, el balonmano femenino quiere seguir creciendo, tiene que empezar a trabajar otra vez, empezar a trabajar, que lo tiene mucho más complicado que el masculino, por supuesto. Esa es la pena o la desgracia que hay, que siempre a un deporte femenino le va a costar mucho más que a uno masculino, por nivel de apoyo económico, por visibilidad, por apoyo de instituciones tanto públicas como privadas. Es así, pero contra eso, los únicos que pueden luchar son los propios clubes. dándole importancia a lo que de verdad hay que darle importancia muchas veces, ¿no? O sea, Eso es. ahí yo creo que está las herramientas para crear una buena estructura. O sea, si tú empiezas por arriba, seguramente que caiga. O sea, ¿cuántos clubes existen que caen normalmente por nivel económico? Pero bueno, no hay que correr ni ir a la ligera en estas cosas. O sea, esto se construye muy poco a poco, con proyectos a largo plazo, claramente. Y igual que la vida de un deportista empieza en Alevín a lo mejor, o en Benjamín, y tiene una vida muy larga. Si tú por el medio de su camino, ya por ciertas cosas que te has acelerado, destruyes quizás ya ese jugador deje de jugar, estás perdiendo jugadores, etcétera, etcétera. ¿No? Al final es lo que comentaba el otro día de tanto esos entrenadores que tienen los mejores entrenadores en la base, que yo te expliqué sí o no, ¿no? Dependiendo, pero bueno, está claro que tú tienes que apostar por buenos profesionales, por gente, demandar que tus entrenadores, y yo autocrítica para todos, que se formen, no demandar que vengan al entrenamiento, que hagan entrenamiento y que se vayan, no. Vamos a hacer cosas internas, si hay algo gratis, vamos todos a eso. Bueno, he puesto un ejemplo de gratis porque en Andalucía, por ejemplo, tenemos muchas formaciones que se pueden ir, que puede ser muy interesante y que por la andaluza y tal, pues pueden salir Y gratis. por suerte la gente del balonmano es mucho más cercana que la gente de otros deportes, mucho más masificado. O sea, tú te encuentras a alguien del balonmano y te responde y te ayuda y te pasa cosas. En otros deportes quizás sea más fácil. Pero es verdad que en el balonmano ese compadreo o esa ayuda es mucho más fácil que en otros deportes. Pero también veo que en nuestro deporte
es un deporte que sin ganar nada y sin ser nada, hay gente y con mucho ego, ¿no? Un ego Pero que siempre va a haber, siempre. pero yo lo que quiero decir es, ¿de verdad merece la pena tener ese pensamiento? ¿Qué estamos ganando? O sea, si nadie ganamos dinero, o muy poca gente gana dinero de esto, ¿no? O sea, de nuestro deporte, ¿por qué no? Es mejor aportar que no sumar, ¿no? Que no sumar en cuanto a eso, a ese ego, yo hago las cosas así y ya está, porque yo las he hecho así siempre, porque, ¿no? Esos comentarios que se escuchan, ¿no? Y que yo creo que hay que tener una mente abierta y que al final la reflexión tiene que estar en la base de todo, porque la Eso reflexión y es la autocrítica, querer trabajar en equipo, ya está. No, no hay más. eso es. Si tú quieres trabajar en equipo, yo te quiero en mi equipo. Si tú no quieres trabajar en equipo, no te quiero en mi equipo, así de simple. Porque al final Saber estás escuchar, metiendo una bomba dentro. Si tú metes una bomba dentro del vestuario, tarde o temprano te va a explotar. Y lo que se trata es de bueno, sumar entre todos. ahora también está asistiendo mucho, bueno, o ya asistía, pero que tiene más funciones ese coordinador técnico, ¿no? Ese coordinador de la base, o ese que muchas veces también es preparado físico, que muchas veces pasa eso, que él es el que tiene que trabajar con toda la base, que imagínate si un equipo es complicado, una base completa, o sea, ahí ya es pan para todo el mundo, o sea, que llueva, o sea, no, ahí no individualizas nada, es mucho más complicado. Por ejemplo, ¿qué rol le daría yo a ese coordinador? No tanto preparación física, en este caso, ¿no? Sino educador de esos entrenadores en formaciones internas del club para que vayan haciendo un trabajo similar, estructurado, para que sepan un poquito de... No tenemos los recursos de tener un preparado físico por cada 2 categorías, o para una categoría, o para 3 categorías. Pues bueno, vamos a formar, hay que tener esa ilusión y esa curiosidad por formarte. No es que yo de preparación física, lo que yo suelo escuchar, no es que yo de preparación física no sé. No sé, pero la hago, porque la tengo que hacer, porque Pero entonces sé. la estás haciendo mal. Eso es correcto. O sea, mira, es que esto me lo suelen decir mucho. No es que yo de eso no sé, pero bueno, no sabes, vale. ¿Has preguntado a alguien que sepa? O sea, ¿has intentado progresar en eso? Por lo menos lo mínimo. Si es que tampoco te están... Pues esa gente son las que están frenando el desarrollo. Es decir, si yo soy coordinador de una escuela y un entrenador me dice, mira, yo de eso no sé y no quiero saber, fuera. Yo no lo quiero. Yo no lo quiero por dos cosas. Primero, porque le está haciendo daño al club. Y segundo, porque le está haciendo daño a esa base, a esos niños que le está enseñando cosas y se las está enseñando mal. Eso es, Ya no técnicamente, sino ya además en valores. eso Esas cosas son las que hay que ir quitándose esa morralla o esa mierda, hay que ir quitándola porque son las que nos tienen estancados. eso es. ¿Vale? Si en el fútbol se lleva haciendo tanto tiempo, ¿por qué no puede funcionar en el balonmano? ¿Por qué no se hace? No es tan difícil. Y cada vez la gente está más formada, cada vez la gente tiene más curiosidad, la gente de nuestro ámbito, quiero decir, porque como es una profesión que está siendo muy nueva, ¿no? La fisioterapia es relativamente nueva y este enfoque del entrenamiento también es relativamente nuevo. La gente está muy curiosa y la gente es muy competitiva, entre comillas, ¿no? Es muy competitiva de, joder, ¿qué sabe ese tío? Yo quiero saber cómo ese. Y estamos así, eso es así, ¿no? O sea, muchas veces, entre comillas, no estudiamos porque nos apetezca, entre comillas, sino porque sé que me van a rebasar compañeros por otro lado y voy a perder mi marketing en mi profesión o voy a perder oportunidades de trabajo, ¿no? Que Pues al final, ponte las pilas, eso es, que hay que ponerse ponte las pilas. bueno, Si no tú sé. quieres, o sea, si uno se quiere formar, se va a formar. Si no lo forma el club, se va a formar por su cuenta. Eso es. Eso es iniciativa personal. Eso es. Yo creo que al final un club tiene que escuchar a todos. Si tú contratas a alguien, yo lo digo muchas veces, si tú me has contratado a mí es por algo, o sea, porque quieres algo de mí, ¿no? Que yo te aporte. Si no me escuchas, ¿para qué estoy yo aquí? O sea, si no quieres escucharme, ¿para qué estoy yo aquí? No, porque yo hago tal, no. O sea, yo vengo aquí a transmitir. Si yo aquí no aporto o no me escuchas,
que yo creo que no es mi sitio, tendré que irme a otro sitio donde te valoren o donde te escuchen de verdad. Porque ¿para qué quieres traer al mejor de no sé cuánto, de lo que sea, si no lo estás escuchando? Si tú sigues haciendo las cosas igual. Esa es la pregunta Pero ahí está el problema, en que hay que saber escuchar tanto, digamos, el coordinador como el que llega nuevo, ¿vale? O sea, yo tengo claro que cualquier persona te puede enseñar. Tú no estás por encima de nadie, nadie sabe más que tú, ni tú sabes más que nadie. Yo le puedo enseñar a alguien y alguien me puede enseñar a mí. O sea, tú no puedes llegar a un sitio y imponer tus ideas. Y si alguien viene al club donde yo estoy, yo no voy a imponer mis ideas, yo tendré que escucharlo porque a lo mejor él tiene alguna idea que a mí no se me ha ocurrido y puede funcionar. Porque volvemos a lo de antes. Al final lo que tú quieres es lo mejor para el club o para el equipo. Y si esa persona se lo puede dar, ¿qué más da que venga de fuera? Si está ayudando al equipo. Claro. Yo creo que al final cuando es algo lógico lo que voy a decir, pero creo que es clarividente, ¿no? Cuando tú contratas a alguien o cuando tú hablas con alguien o ese alguien entra a llevar un cadete o un femenino o un juvenil, o sea, lo que va a decir no va a ir en detrimento al equipo ni en detrimento al club. O sea, se supone que cuando va a hablar es para bien, ¿no? Dentro de su conocimiento. Puede estar bien eso lo que está diciendo o está mal, pero ya podemos ir, pues, encasillando, ¿no? Pues mira, vamos a hacer esto así, hemos aportado estas ideas de esta persona, estas ideas de esta persona, y vamos a ir concretando una estructura. Al final todos los clubes tienen que tener estructura. Esa estructura es básica, pero esa estructura es abierta, como el individuo, ¿no? Al entrenar, es abierto. Tiene que ser, pues si se cambia algo en 2 meses, pues se cambia en 2 meses. Si se cambia en un año, pues se cambia en un año. Y si se cambia en 2 años, pues, o en 3 o en 4, pues... Pero algo que no se cambia en muchos años, algo está pasando. O sea, seguramente que no nos hemos preguntado, ¿estamos haciéndolo bien o podemos hacerlo mejor? Muchas veces somos muy conformistas, tenemos una cultura muy conformista bueno, o sea, en la sociedad, ¿no? Si estoy bien y no, pero al final, ese profesional que es inquieto, que innova, que se pregunta cosas, que reflexiona, al final es el más curioso, es el que más te tienes que tener cerca tuya, porque... Ahí, claro, ahí aparece muchas veces el miedo al cambio. O sea, es lo que hablábamos antes. ¿Por qué todavía el balonmano se resiste a meter la figura del redactador? ¿O por qué se resiste a meter la figura del psicólogo? ¿Vale? No, pero si hasta ahora no ha ido bien. Sí, sí, si no te digo que no, pero es que te puede ir mejor. Claro. Al final, muchas veces, como siempre, imitamos, ¿no? Pero a lo mejor muchas veces imitar o copiar está bien dentro de unos parámetros, pero es que ahora, ¿qué pasa en los mejores clubes? Pero tú puedes copiar y adaptar. Eso es. Tú no Pero tienes que copiar literalmente, tú puedes copiar y adaptas. Evidentemente, un redactador en fútbol no es lo mismo que un redactador en balonmano. Tú copias el modelo, ¿vale? Y lo adaptas al balonmano. Eso es. Pero que lo que me refiero es que, ¿por qué? Vamos a poner el Barça. No me gusta poner el ejemplo de los Barça, pero si está haciendo las cosas así y tiene ese equipo multidisciplinar, ¿por qué no lo puedo tener? O sea, teniendo los mismos recursos, ¿por qué no lo tengo yo, no? Dentro de mis recursos, ¿por qué no lo tengo yo? Si a él muchas veces ahí copiar es bueno. O sea, si a él le va bien y creo y tiene esa gran estructura que tiene de todos los clubes que tiene, de todos los equipos que tiene, todas las categorías que tiene, y va bien dentro de los recursos que tenga, lo vuelvo a repetir, vamos a centrarnos solo en el balonmano, porque no lo imitamos y a ver qué pasa. O sea, si vemos que si al final lo está adoptando todos los deportes y los americanos que van por encima, siempre más adelantados que todo el mundo, ya lo tienen o sea, ya lo tienen súper integrado y para ellos sería raro no tenerlo. Porque no vamos imitando esas cosas, igual que, Claro. somos muy buenos en unas cosas, en otras cosas pues deberíamos pues aprender, ¿no? O seguir aprendiendo. Eso es, o sea, esa es la filosofía que debería seguirse. Es decir, si algo está funcionando, ¿por qué no lo puedo copiar? O sea, al Es final, que es así de simple. Pero es lo que hemos estado hablando antes, miedo al cambio, miedo a lo nuevo. ya, miedo a apostar un dinero, porque sé que en muchos clubes conseguir dinero es súper difícil y tal, y apostar ese dinero por una figura que a lo mejor, primero, es que yo creo que
primero tiene que confiar a los que están arriba, en esa figura. O sea, si no confía, Sí, pero pero muchas veces el dinero no es solo el dinero en efectivo. Hay muchas formas de colaborar. Es decir, en forma de patrocinio. Mira, yo no te puedo pagar tanto, pero te puedo pagar X y aparte te hago publicidad o patrocinas al club en esto. Que el problema no sea el dinero. O sea, que fórmulas hay muchas. ¿Vale? Hay que intentar llegar a una fórmula que sea beneficiosa para ambas partes. ¿Vale? Pero si se puede meter esa figura, que se meta. claro. Porque al final es bueno para el club y para ese profesional. Pero que los de arriba tienen que entender también la función de ese profesional, confiar en ese profesional y que no a la primera de cambio que haya una lesión, vamos a poner por un ejemplo 2 lesiones, ese sea el punto de mira, ¿no? Esa persona, o sea, tiene que entender que engloba toda la lesión, que engloba el rendimiento, y si de verdad le gusta su deporte, sabrá que todo esto no es tan fácil, que al final tú contratas a personas para hacer el trabajo mejor, para que las parcelas del trabajo sean más eficientes y con más calidad, no para que uno, o sea, al fin y al cabo, si la parcela es esto y solo la controla uno, hay mucho que se puede escapar, la puerta es muy grande. Si la controlan 4, a lo mejor las parcelas se dividen y ya se escapan menos cosas, ¿no? O sea, al final no puedes tener el punto de mira en uno u otro. A lo mejor el fallo está en los propios jugadores, que como decimos son sus primeros preparadores físicos, sus primeros entrenadores. O sea, con la herramienta que yo añadiría, que es la actitud. La actitud tiene que estar en todas las personas, tanto los jugadores como en el cuerpo técnico. Entonces, esas parcelas, yo creo que cuanto más gente, menos se va a escapar por esa puerta, ¿no? O sea, más gente que la ocupamos, menos, como el juego este de la gaviota. O sea, es que es igual. O sea, más parcelas, menos personas, más que se escapa, más que no podemos controlar, porque una persona no da abasto. Al final se tendrá que vivirá y morirá y no dormirá por un trabajo. Y al final, pues eso llega un momento en que satura, ¿no? Satura y explota por algún lado. Eso es. No, y terminará dejándolo porque al final eso es una desmotivación. Si tú tienes un compañero, al final dice, hey, tío, he encontrado esto nuevo. Ah, bueno, pues yo no sé cuánto. Al final esa interacción crea más motivación, crea una ilusión diferente. Bueno, vamos a probar esto a ver qué tal. Por ejemplo, Roger, que yo no lo comenté, ¿no? Ellos usan con su, que a ver si está aquí, no, a lo mejor me equivoco, pero con sus pivotes y con sus extremos usan las botas inversoras. Para el que no sepa lo que es, las botas inversoras son unas botas que tú enganchas al techo, ¿no? O a algo que está arriba y te pones como un murciélago, o sea, como boca abajo. Entonces, ellos lo usan, a que no hay mucha ciencia detrás de ellos lo usan para todo eso, esa dolencia de lumbar y esa decoaptación, vamos a llamar, ¿no? O liberación de toda la columna. Porque en pivotes que usan mucho las rotaciones y tienen que tirarse mucho al suelo, y en extremos que hacen mucho y caen mucho al suelo y tienen mucha desestabilización de esa estructura, pues le viene bien. Ellos yo creo que me contó que iban a sacar... Al final es como los estiramientos. Estiramientos sí, estiramientos no. Pues yo sí los mando, pero por una sencilla razón. Porque esos estiramientos, aunque está demostrado que no reducen lesiones, que no reducen la sobrecarga muscular, pero sí está demostrado que mentalmente reducen la actividad neural y por consecuencia reducen la actividad del sistema nervioso simpático. ¿Qué pasa? Que al final eso produce relajación. Y tú al final de la sesión, ¿qué estás buscando? Relajación. Y aparte como elemento socializador. Es decir, tú terminas la sesión más intensa, menos intensa, y juntas al grupo para 10 minutos de estiramiento. ¿Les hace mal? No. ¿Les hace bien? Tampoco. Pero ya las tienes ahí, ¿vale? Esos 10 minutos ahí de estiramiento, hablando, charlando, sí, distendidamente, pues eso también hace equipo. Pero, y como yo tengo una visión me parece ese acercamiento socioafectivo de 10 minutos me parece brutal y necesario, pero yo, por ejemplo, si sé que eso no aporta tanto y sé que otras, como la liberación y eso, aporta, entre comillas, lo mismo que el estiramiento, pero aporta más cosas, prefiero eso, ¿no? Sí, bueno, cuando digo estiramiento es estiramiento y FOA. Vale, o sea, eso, más o menos encuadra un poquito más si es estático, si es pasivo, si es dinámico, más que nada porque si hay gente que lo hace pasivo y estático, como tú dices, yo
lo dejaría porque él lo lleva haciendo, pero el que no ha entrenado, yo no he tirado nunca, en la vida. O sea, vamos, porque me daba mucha pereza. Y ahora hago muchísima movilidad. ¿Que me haya repercutido en mi vida? Seguramente. Pero ahora hago muchísima movilidad porque ahora tengo un concepto pues, y un conocimiento diferente. Esa persona que no lo ha hecho nunca porque siempre se escaqueó o porque no le gustó, no tiene por qué hacerlo, habrá otras cosas, ¿no? Supongo. Pero ya te digo, yo sí lo recomiendo por eso, más a nivel socioafectivo y por relajación al final de la sesión, ¿vale? Digamos como relajación. Aunque no aporte nada, ¿vale? Incluso tú se lo explicas, chicas, esto no aporta nada, ¿vale? Porque ellas tienen que saber lo que haces y por qué lo haces, ¿vale? Esto no aporta nada a nivel muscular, a nivel fisiológico, pero sí hace que estéis relajadas, que estéis hablando, que estéis charlando, Claro, ¿vale? esto es. Pero bueno, eso al final es que es lo que Cada maestrillo tiene su librillo y cada uno tiene su forma de trabajar. totalmente. Y al Como final, tú dices, pues, tú no los mandas, a ti no te gustan, yo sí los mando. eso es. Pero no pasa nada. Pero yo no, por ejemplo, sí mandaría, ¿eh? Pero mando más con el sentido dinámico. Yo no, o sea, no, ese pasivo de 2 o 3 minutos no lo hago. O sea, yo en mi, Pasa que es lo que comentaba el otro día un chaval, es decir, si tú haces estiramiento dinámico, puede ser que estés contrayendo los antagonistas. Entonces, ya tienes que ver si lo hace bien o lo hace mal. claro. Y bueno, aunque lo hagas pasivo, al final pasivo, puede hacerlo pasivo, pero no de tanto tiempo, porque sí está más demostrado que, Sí, que más de 30 segundos por músculo no se hace. al final es un, ¿cómo decirlo? Un poco de paripé, ¿no? Vamos a llamarlo. Un poco hacer paripé con ejercicios tales que tú le has comentado para ese momento de relax y socioafectivo con las compañeras. Aún así, nosotros lo comentamos el otro día, que cómo lo hacíamos en la andaluza, esa carrera regenerativa. El otro día salió un artículo que yo creo que lo compartí del Chris Valley que ponía que una recuperación activa de 5 minutos era mejor que una pasiva de 5 minutos porque hacía, no me acuerdo, no recuerdo. Sí, el entrenamiento coadyuvante del Barcelona pues recomienda entre 10 y 20 minutos de ejercicio, o sea, de ejercicio regenerativo sin impacto, ya sea bicicleta, sea elíptica, pues eso lo hacemos los lunes. O sea, los lunes hacemos un trabajo cardiovascular de baja intensidad, También sin depende impacto. de quién haya jugado y quién no, ¿no? Ah, eso es, claro. Siempre dependiendo de las que han jugado más de X minutos. Las que han jugado menos pues tienen un trabajo complementario, Eso es. más exigente que las que han jugado. Y muchas veces, al final es percepción de cada una. O sea, a lo mejor alguna viene de algún club que sí entrenaba al día siguiente normal y, bueno, pues tampoco... O sea, tienes que controlar las cargas y eso, pero que a lo mejor no le viene tan mal, ¿no? Al final el entrenamiento de fuerza tiene un efecto regenerativo. Incluso hay jugadoras que son internacionales y tienen su trabajo de selección. Eso, Entonces hay que conjugarlo eso. para Pues, no pasarte con las cargas. ¿querías comentar algo más de los estiramientos o es lo que quería comentar? Lo que me... Sí, sí, o sea, era eso, de los estiramientos era eso, que yo sí los recomiendo. Vale, O vale. yo sí los mando. Pero con eso, con Sí, esa sí, con ese fin, definición, con ese fin. con ese fin, ¿no? Que enfatizándote en más y que no pasen de 30 segundos o que, bueno, que No pasa de 30 segundos, que muchas, no reduce lesiones, que no muchas aumenta veces si no te hace, ni te hace lento, etcétera. técnicamente que estiramos todos, ¿no? Yo veo a vecinos míos que salen a correr, estiran antes, estiran después, ¿no? Por desconocimiento, por lo que sea, o porque lo hacen siempre, pero ya no es el momento de estirar o el cuánto estirar, sino cómo se estira. O sea, técnicamente estirar hay que saber estirar. O sea, igual que hace 60 días tiene unos parámetros o unos tips, el estiramiento igual. O sea, tú no estiras porque sientes, entre comillas. Tú no estás tirando bien porque sientes. O sea, si tú estiras el isquiosural de una manera, si extiendes rodillas, quizás estés enfatizando más en el gemelo. Si no llevas la punta hacia ti, quizás estés enfatizando en otra cosa. Si flexionas rodillas, tienes más isquiosural, pero si flexionas lumbar, ya estás compensando y ese estiramiento ya no es tan efectivo. Al final, hay que tener una calidad y una técnica en todo, ¿no? Y cuando muchas veces que me ha pasado que en la andaluza he enseñado a eso, dice, joder, si es que ahora estiro mucho más con menos rango o con menos intensidad. Claro, es que ahora estás
haciéndolo técnicamente como estás llevando la pelvis a una anteversión para elongar más todavía o aumentar la distancia entre esa inserción o ese origen y esa inserción, ¿no? Porque en este caso es biarticular. Pero me refiero a que muchas veces no sabemos, hacemos, notamos, pero no sabemos. Es igual que entrenar. Entreno el pecho, noto, pero no sé si lo estoy Claro, haciendo bien pero o no. eso hay que enseñárselo a las jugadoras. Y es lo que comentaba José ahora mismo. La mayoría de clubes viajan en autobús, 8, 10, 12 horas de autobús. Entonces, ese trabajo de movilidad, o sea, es esencial. Porque Yo siempre, o sea, tú has visto cómo son las posturas cuando duermen en un autobús. De mala manera, tirada debajo de un asiento, o sea, una encima de otra, hecha una bola. pero porque te Y lo pide el entonces cuerpo. O ese sea, cuerpo, claro, hay que desentumecerlo. O sea, ese cuerpo hay que estirarlo. Y no vale con estiramientos analíticos del cuádriceps, del isquio, no, hay que estirar cadenas. O sea, hay que estirar todo el cuerpo. Entonces, pues el trabajo que yo hago es eso, trabajo movilidad de cadena anterior, cadena posterior, el pretzel que les gusta mucho hacerlo, ¿el ¿vale? cual? Todo ese tipo de trabajo, ¿El cual has dicho? el pretzel. ¿Ese cuál es? ¿Cómo te lo explico? Tumbado, ¿vale? Mano izquierda te coge rodilla derecha y con la mano derecha te coge Ah, la vale. punta del pie Y izquierdo. hace rotación torácica también, ¿no? Y hace rotación torácica, Me gusta a mí ¿vale? mucho. Movilidad torácica con el FOA para estirar toda la cadera anterior, todo eso, ¿sabes lo que dice José? Es que es fundamental. Claro. Incluso cuando lleguen del viaje al sitio del partido que tienen medio día libre, pues nada más bajarse del autobús, antes de acostarse, 10-15 minutos de movilidad. Claro. Aunque, Fundamental. aún así, mira, yo lo enfoco al balonmano playa también. Nosotros llegamos y jugamos por la mañana un sábado a las 9 de la mañana y llegas de horas de viaje que puedes hacer esa movilidad, pero que al final, cuando dormimos, nos cuesta tanto movernos al día siguiente porque estamos en una posición rígida y de desconexión total o casi total de activación muscular. Entonces, cuando nos levantamos, pasado más o menos una hora, ¿no? Para que ya se pierda esa altura por la columna vertebral, por ese agua, que, ¿no? Cuando estamos tumbados, esa regeneración de agua, etcétera, ya le podemos dar esa movilidad previa a jugar, ¿no? Yo siempre lo hago y, bueno, yo sí lo tengo totalmente instaurado, pero y compañeros de mi equipo también, ¿no? O sea, después de dormir, también estamos, no como en el autobús, pero sí estamos muy entumecidos, como tú decías, ¿no? Muy rígidos, muy stiffness estamos, ¿no? Demasiado stiffness a la hora y ahora quieres pedirle, en cuanto te levantes a las 9 de la mañana jugar y pedirle que lance a la máxima. O sea, al final, sí, el cerebro te lo va a dar, te va a dar lo que quiera, pero no te cuenta las consecuencias que puede tener después. O sea, el cerebro te puede dar, yo siempre pongo este ejemplo. A ti te duele algo, tú coges con tu tobillo y corres una maratón o lo que sea, el cerebro te lo da. O sea, el cuerpo es súper adaptable, el individuo, el ser humano, ¿no? Es adaptable, lo hace todo, hace lo que tú quieras, pero no te dice las consecuencias que tienes después. O sea, no te dice si vas a tener... No, él no te programa que si haces esto, vas a tener una rotura del ligamento cruzado. Si haces esto, te va a doler el lumbar. No. Él te dice las consecuencias de las sueltas. El gesto Pero lo hace. son avisos. Pero ¿qué pasa? Que si tú quieres hacer algo, lo haces. O sea, ¿cuántas veces se ven? Pues bueno, o con dolor haces cosas, o con molestia haces cosas, o los que están todos reventados en una carrera, que yo pongo una carrera por poner, y llegan, ¿no? Al final, bueno, sí, te lo va a dar, perfecto, porque somos una máquina cuasi perfecta, pero no te dice las consecuencias de después, y ahí está el problema, ¿no? Había una pregunta de Rubén por ahí arriba Sí, del perdón. tema del estiramiento antes de partido o antes de entrenamiento. Claro, según qué estiramiento, ¿vale? Estiramientos pasivos yo no lo haría, pero lo que sí hago son estiramientos balísticos, ¿vale? Que al final son estiramientos de toda la cadena. Es decir, esto es un estiramiento de toda la cadena anterior de lanzamiento, ¿vale? Estoy estirando toda la cadena anterior. Esto es un estiramiento pasivo de estar así 20-30 segundos, no lo haría. Pero esto es un estiramiento balístico, ¿vale? Entonces, eso sí lo haría antes de un entrenamiento, de una competición. Entonces, al final, Más el trabajo de fuerza, propiocepción, técnico-táctico, etcétera. al final, como yo puse un día, ¿no? El movimiento son estiramientos continuos de musculatura. O sea, Estiramientos de cadena. eso es.
el no estirar o el estirar no es la cuestión. O sea, es que los músculos se estiran y se contraen. Y al final necesitamos ese estiramiento y vamos a vivir ese estiramiento. O sea, no es... Es que no es... Sí, a nivel ya entrando un poquito más en nivel de fisioterapia, el término contractura, Sí, ya se está desechando un poco el término contractura porque el músculo se estira y se contrae. O sea, el músculo no se queda contracturado, salvo en espasticidad, que eso ya es enfermedad neurológica. Eso es. Salvo en espasticidad, el músculo no se contractura. Simplemente que el cuerpo percibe una sensación de rigidez en ese músculo, pero no existe una contractura como tal, un nudo. Eso es, no existe. O sea, eso son cosas ya más nuevas, bueno, o un lenguaje diferente, ¿no? No es nuevo, Sí. pero es un lenguaje diferente que hay que adoptar por ese Pero la sensación, sí, la sensación es de contractura, un nudo o una bola. Sí, yo veo más, ¿qué es contractura? ¿Contractura qué es? O sea, yo veo más un nudo, como tú dices, ¿no? O una pelota que por sensación que una contractura. La contractura al final ha venido por concepto de que se le ha dicho, pero un nudo, cuando tú explicas algo, es más fácil relacionarlo con algo que ya has visto que es contractura. ¿Has visto alguna vez una contractura? Si no abres, no puede haber contractura, pero un nudo, si has visto un nudo, sabes que se entrelazan cosas. Entonces tú crees que hay una... Esa es la sensación. Esa es la sensación. Eso es. Hay una pregunta. ¿Lo trabajas todos los entrenos del año? Es que la zona media se trabaja en todo momento. O sea, nunca deja de trabajar. ¿Consideras que...? La zona media, claro, es que la zona media trabaja de tres formas. Estabilizando, generando movimiento y transfiriendo fuerza. Entonces, en todo lo que hacemos, incluso en la marcha, el core está trabajando. Y está trabajando además de las tres formas. Está estabilizando el lado contralateral del paso, está generando ese paso y está generando... Está transmitiendo fuerzas para ese paso. Eso es, generando, transfiriendo y estabilizando. O sea, el core está en todo. Lo que menos y trabajarlo siempre. Eso es. Lo que menos hace, pero es que hacer un peso muerto, una sentadilla, trabaja el abdomen. Bueno, el abdomen, perdón, en la zona media, el núcleo. Todo eso no tiene por qué hacer... Todos son específicos de abdomen. O sea... sí, pero específicos, por ejemplo, a lo mejor, específico de core, por ejemplo, sería un pull-off, ¿vale? O sea, un pull-off en el plano sagital. Eso es un trabajo de core. Que la incertidumbre está en el plano transversal. Sí, pero es un trabajo de core más específico el pull-off, ¿vale? Sí, pero, por ejemplo, al fin y al cabo, todo el movimiento que no esté la espalda pegada al suelo o a algo, hay un mayor incidencia o activación o necesidad de ese núcleo que si estamos tumbados. O sea, el tumbado sería, con la espalda pegada, sería como el nivel 0, 0, 0 de incluso estando de pie, o sea, la musculatura, o sea, la parte posterior, que es extensora y antigravitacional, está trabajando incluso estando de pie parado, con lo cual está trabajando el core. El core, núcleo, zona media, como lo queramos llamar. Hay estudios que dicen que que el ejercicio que más por electromiografía activa es un peso muerto convencional con una carga tal, no me acuerdo de la carga, porque necesita tanto reclutamiento de la estabilidad de la columna que se recluta más que un ejercicio de plancha, de palos o de... ¿no? Muchas veces queremos buscar... No hay el mejor ejercicio, pero muchas veces queremos buscar solo ejercicios de plancha o solo ejercicios de abdomen cuando el abdomen tiene que estar integrado en un movimiento. Cuando a lo mejor si queremos, hay trucos, por ejemplo, si queremos aumentar la actividad del core en el balonmano, hay ejercicios como el lanzamiento desde posición de caballero o desde rodillas, ¿vale? Estamos restando fuerza o implicación de las piernas y estamos aumentando la implicación del core, ¿vale? Son ejercicios ya más específicos orientado al balonmano si le mete el lanzamiento. Todo lo que le esté restando estabilidad a través de las piernas implica más concentración del core. Al final, como idea para trabajar en jugadores de balonmano, trabajar a una pierna, trabajar de rodillas, etcétera. Son trabajos que pueden venir muy bien. Es lo que comentamos. Si nosotros sumamos la sinergia de todo el cuerpo, al final
como se ayudan unos a otros, va a costar menos o va a incidir menos en una estructura particular que queramos incidir. Cuando vamos restando, por ejemplo, la extremidad del tren inferior, las extremidades inferiores, si las restamos al final, ya hay menos sinergistas, ya hay menos que ayudan y solo está en la zona media y las extremidades. Si, por ejemplo, quitaras o realizaras de manera estática el miembro superior, al final nada más que quedaría en la zona media ayudándose sola. Al final es entender cómo se mueve el cuerpo, entender qué está pasando y con eso crear ejercicios o adaptar ejercicios. Adaptar ejercicios al deporte y a la persona. Eso es. Al nivel de aprendizaje, sobre todo, de la persona. O sea, ya no es... O sea, si conocen limitaciones de movilidad de cadera, etcétera, etcétera, pues irás más, ¿no? Pero, sí, incluso hay jugadores profesionales que te los encuentras con muchas deficiencias a nivel de control motor de hombro y de core. Pero porque tienen un procesamiento que a lo mejor no... que por dolencias anteriores o por vivencias anteriores, pues no ha podido... no ha sufrido una alteración de activación de esos procesos. Y a lo mejor no se ha lesionado nunca. Eso es. Aunque no nos guste llamarlo así, pero el factor suerte también juega. Pero ese factor suerte hay que minimizarlo lo más posible, pero sabiendo que siempre está ahí. Controlando siempre todo lo que... Las máximas variables posibles que podamos. Controlar todas las variables que podamos en el entorno en el que nos encontremos. O sea, al final y al cabo es muy difícil, pero cuanto más... Yo es lo que digo, ¿no? Sabemos un montón de variables, cualitativas, cuantitativas, pero si sabemos... Hay muchas que no se pueden controlar, pero si sabemos 3, 4, 5, 6 que podemos controlar, ¿por qué no trabajamos en ellas? O sea, hay que trabajar en ellas, sí o sí. O sea, porque es que no sabemos cuántas no tenemos al alcance. Entonces, si el tanto por ciento lo podemos aumentar haciendo esto... O sea, sí, es como lo que hablábamos el otro día. Si tú tienes 10 minutos para trabajar preventivo, ¿qué haces? Pues te vas a trabajo unipodales, por ejemplo, glúteo medio, rotación de hombro, sobre todo rotadores externos y rotación de tronco. Si tienes 10 minutos, yo haría esas 4 cosas en balonmano. Si te vas al golf, pues haría otro tipo de trabajo. Si te vas al fútbol, pues otro tipo de trabajo. Hay que hilar muy fino, Eso es. A diferencia con el fútbol, eso es que el balonmano necesita estar fuerte de todas las partes del cuerpo, porque como se utilizan todas las partes del cuerpo, hay una parte de lucha, hay una parte de brazo, de lanzamiento ejecutor, que encima tiene que tener una eficacia o una, ¿cómo se dice? Cuando tú apuntas, con una precisión determinada, porque hay alguien que no quiere que entre ese balón, necesitas un desplazamiento para llegar a 6 metros para acercarte, para que las posibilidades y la probabilidad de éxito sea mayor. O sea, es diferente al fútbol. Al final el fútbol, por reglamento y por todo, son más jugadores, hay más espacio, el fin es más grande, aunque tienen el detrimento de que usan el pie, que la coordinación oculopedal es 3 veces más difícil. Bueno, 3 veces por decir. Y hay un aspecto que el que lo has dicho así por encima, el tema de las habilidades de movimiento. O sea, ¿cuántos cambios de dirección realiza un jugador de fútbol y cuántos cambios de dirección con oposición realiza un jugador de balonmano? O sea, si analizamos, hay una barbaridad de cambios de dirección en el balonmano en contra del fútbol. O sea, un futbolista, ¿cuántos puede hacer? Quizá un delantero, ¿cuántos puede hacer? ¿10, 12 por partido? ¿Cuántos cambios de dirección? ¿Cuántos cruces? ¿Cuánta carrera curva? ¿Cuánto hace un jugador de balonmano? O sea, cada vez que hace uno contra uno, cada vez que hace un cruce, cada vez que hace un desdoblamiento. O sea, no lo he contado y no sé si habrá estudios de cuántos cambios de dirección realiza un jugador de balonmano. O sea, un primera línea de balonmano. ¿Cuántos cambios de dirección realiza? ¿Cuántas fintas puede realizar? Tanto en ataque como en defensa. Volvemos al tema del principio. ¿Es importante un readaptador? Sí. En el balonmano, más importante que en el fútbol, casi. Porque el campo es más pequeño, hay más acciones de 1 contra 1, de 2 contra 2. El tiempo
entre una acción y otra es mucho menor que en el fútbol, porque tú eres defensa, si tu equipo está atacando, o sea, en el fútbol, si tu equipo está atacando, tú puedes estar parado mirando a Palomo, pero en el balonmano 6 atacan, 6 defienden constantemente, Eso es. salvo que haga un cambio ataque-defensa, Tiene que estar todo el mundo atento. claro, está, Y dentro del juego. sube, baja, cambia de dirección, un giro, otro, un desdoblamiento, un cruce, y esas son habilidades de movimiento que quizás no se han enseñado de forma específica, pero se han ido viendo a través de esa especialización. Pero nadie le ha enseñado a cambiar de dirección, nadie le ha enseñado a hacer una finta correctamente. Si tú le dices a un niño que haga una finta, te la hace. Claro que te la hace. Porque desde que son pequeños están jugando. Están jugando al pilla-pilla. ¿Y el pilla-pilla qué son? Fintas. O están jugando a la cadena. ¿Y la cadena qué son? Fintas. Entonces, ¿sabe hacerla? Claro que sabe hacerla. Pero la hace de forma natural, pero nadie la ha enseñado. Y seguramente esa técnica se puede mejorar y se puede hacer más específica en el balonmano. Cuando tengas un balón en la mano, tengas un pivote que te va a hacer un bloqueo, o tengas un 1 contra 2, un 2 contra 2, este desde el extremo. Entonces, la variabilidad en el balonmano es mucho más complicada que en el fútbol, porque tienes menos tiempo de descanso, ¿vale? Y tienes muchas más acciones por partido que casi ningún otro deporte. Lo podemos comparar casi con el fútbol sala, por espacio y por número de acciones por partido. Eso es. Al final tiene que estar siempre en continuo concentrado, en continuo divisando bien la pelota, el oponente, qué está pasando, todo. O sea, y tienes que estudiarte tu jugada y tienes que estudiar las jugadas del rival y saber lo que hace esta hora, y eso es constante. Claro. Esa incertidumbre es constante. Eso es lo que llamamos esos contextos estocásticos, caóticos que a los que nos tenemos que adaptar, y que cuando no nos adaptamos, pues nos meten gol. Si no te adaptas, te meten gol. Sí. Te meten gol y aumenta lo que hemos hablado, o sea, lo que hablamos antes y lo que hablamos hace ya tiempo. Es decir, cuantas más experiencias motrices tengas, más probabilidad de éxito tienes en esa, o sea, en esa decisión o en esa ejecución. Al final, muchas veces ejecutamos por recuerdo y memoria, y no o por intuición, pero que esa intuición se basa en unos parámetros que ya ha vivido. Claro, si tú, por ejemplo, si tú estás atacando y tú vas a hacer, o sea, tú eres un primera línea, estás atacando y tú atacas siempre, haces siempre la misma finta a tu lado fuerte y sabes que la defensa te lo va a ver, si tú no le enseñas a salir al otro lado, no lo va a hacer nunca. Siempre la van a pillar, siempre la van a pillar. Entonces, ¿qué le estás haciendo? Le estás dando recursos para que haga la finta hacia el otro lado. Que no se siente segura, se entrena, ¿vale? Pero hay que entrenarlo. O sea, hay que darle variabilidad a ese jugador para que tenga más posibilidades de una ejecución correcta al final. Totalmente de acuerdo. Así que si alguien quiere preguntar algo más, nosotros, yo creo que ha sido bastante interesante y que hemos brindado bastantes puntos de vista, ¿no? Cómo lo vemos nosotros y cómo enfocarlo un poco, ¿no? A ver, que yo creo que, no sé. ¿Hay alguna duda de algo? Bueno, como hemos ido resolviendo sobre la marcha, hemos tocado muchos temas. Trabajo de press-banca en todos los planos. Trabajo de empuje en todos los planos, porque al final, cuando defendemos, no sabemos nunca la carga que vamos a decelerar y la carga, cómo me viene o cómo voy a agarrar. O viene con una velocidad, se me escapa el agarre del brazo, se me escapa Sí, incluso ahora mismo, más que en ejercicio, se hace más, o sea, se distingue más entre empuje y tracciones. Ya no es el antiguo, sobre todo en deportes colectivos, ya es más, bueno, pues hoy tocan empuje, hoy tocan tracciones. acciones de contraste y transferencia en niñas sub-14. Por ejemplo, chocamos 2 veces y luego 1 contra 1 o lanzo contra la pared 2 veces una pelota número 3 y después 2 tiros a pie final. Tú que trabajas con base. Eso es un ejercicio, como diría Ruller, de específico, ¿no? Estás metiendo una parte estructural, entre comillas,
un hilo de una serie de ejercicios en el que terminas con 1 contra 1, con una acción específica o con un lanzamiento. Cuando no tienes lanzamiento, pues lanzas contra la pared. Pero bueno, el gesto del lanzamiento lo estás haciendo, ¿no? Al final estás mezclando lo específico sería por Sí, al eso. final es más especificidad que transferencia casi, podríamos decirlo. Yo creo que esos dos términos hay que mucho que hablar y Crean mucha confusión, crean mucha confusión. términos, hasta ahora a todo se le ha llamado transferencia, Claro. todo era transferencia, todo era funcional. Entonces son conceptos que dan para... Hoy hemos estado hablando de eso, Adri y yo, y al final un compañero me dijo una vez que yo es como lo más lo veo, ¿no? O más lo encajo es que la transferencia es más al resultado y la especificidad es más al proceso. Una forma de verlo, sí. Claro, dentro de esas variables que siguen, ¿no? Pues, o esos factores que puedan seguir, pero vamos, que no lo llame, yo os recomiendo que no lo llaméis transferencia, no, o sea, que tenga sentido, ¿no? Que a lo mejor estás trabajando un empuje de manera analítica, entre comillas, después trabajas, o antes estás haciendo fuerza de empuje, haces un empuje con otra persona de manera analítica y después haces un 1 contra 1 de defensa. Pues Claro, estás porque trabajando el choque. la transferencia puede ser positiva o negativa. Claro, es que eso no lo sabes, pero porque no se puede cuantificar. Es que eso no se puede cuantificar. No lo vas a saber. Es muy difícil. Pero bueno, y la especificidad, pues ¿hasta cuánto es específico algo? ¿O hasta cuánto no? ¿O qué es específico de qué? Claro, La o especificidad incluso, relativa a la incluso hay función o gente lo que que... confunde la especificidad con repetición del gesto. Entonces, Sí, claro que es específico, si está reproduciendo el mismo gesto, claro que es específico. claro. Pero por eso que yo creo que la especificidad es relativa al objetivo o la función que tú necesites. Porque si tú necesitas los flexores de cadera para correr y haces flexores de cadera de manera analítica, es específico para ese objetivo que tú tienes, que son los flexores de cadera. Que esos flexores de cadera te ayudarán a correr mejor. Pero al final es específico y no estás muy lejos, entre comillas, de lo que es el correr, ¿no? La acción de correr. Pero bueno, es que eso, yo creo que eso, en unos años alguien se establecerá un poco, ¿no? Esos Igual términos. que una extensión de cuádriceps en máquina, pues claro que tiene transferencia. Tiene transferencia a un salto, tiene transferencia a una carrera, claro que tiene transferencia. O sea, Gaby haciéndome un poco de peloteo. Está bien, hombre, está bien. Pues nada, sí. Muchas gracias, Juanmi, por una tarde Nada, más y encantado de charlar contigo y que nada, la semana que viene empezamos de nueva nuevo, semana. de lunes a sábado, con gente potente, esa gente que no se conoce, pero gente potente, porque Anselmo Ruiz es un tío que a mí me sorprendió, pero espectacular, espectacular. O sea, y lo conocerá muy poca gente, es analista, si no me equivoco, del Atleti de Bilbao, del Fútbol Club, del Barcelona de balonmano. Él es el que procesa datos, el que analiza todo eso y lo manda a los equipos. Y yo lo escuché en Málaga este año y me pareció, vamos, algo súper interesante, que tiene una cabeza espectacular ese hombre y que yo creo que puede hacer de ayuda para muchos entrenadores. Claro, desde que se están introduciendo, o sea, se están introduciendo los GPS, esta gente tiene muchísimo trabajo, muchísimo. Y, y aparte de analizar los datos, son los que realizan los informes y los mandan a los clubes. Eso, Que tiene trabajo eso. sí, sí, ya. Tiene mucho trabajo detrás. Yo creo que, vamos, es algo diferente, pero muy necesario y que yo he adoptado en muchas cosas con mi equipo y al final lo tienes aquí. O sea, dices, ¿por qué falló esto y esto? ¿Por qué ha pasado esto y esto? Bueno, es que está aquí. Es que puedo mostrarlo, ¿no? Y al final es un feedback para los jugadores bastante potente. Bueno, más que para los jugadores, para los preparadores físicos. O sea, que a un preparador físico le den, o sea, una tabla de datos de tal jugador con tanta aceleración a tantos metros por segundo, o sea, Pero no me que le refiero. den eso es una maravilla. Sí, pero eso no me refiero a eso porque en mi caso yo no tengo GPS. Yo me refería a porque él hablará del número de posesiones que es datos de rendimiento total. No sé si tú lo has escuchado, pero él habla del número de posesiones, algo cercano
a los jugadores, a entrenadores que no tengan ningún recurso. Y yo empecé a usar los números de posesión y eso, y el fallo o el error, y la parada o no, y te da mucha información. Aparte de lo que comentas, ¿no? De ese GPS que a los preparadores físicos pues le da una carga, esa carga interna y esos patrones. Carga interna y carga externa. Espectaculares. Pues nada, nos vemos, un abrazo, tío, y seguimos en contacto. Te veré por aquí seguramente. Ahí estaremos. Un abrazo, tío, y hasta luego a todos. Nos vemos la semana que viene y descansar. Mucho ánimo.